¿Y si te dijera que hay una máquina que nunca dejará de funcionar? Hay inventos que cambian una ciudad, otros que cambian un país. Pensá en la cantidad de dinero que mueve la energía: petróleo, gas, carbón, centrales eléctricas, redes de distribución. Todo eso existe porque producir energía tiene un costo. Siempre hay algo que consumir, siempre hay un recurso que se agota. Ahora imagina que ese costo desaparece. Las fábricas podrían producir mucho más barato. Los autos dejarían de depender de combustible. La contaminación asociada a muchas fuentes de energía caería de manera drástica. Y países enteros dejarían de disputar recursos energéticos que, durante décadas, fueron motivo de conflictos económicos y políticos. No sería solamente un avance científico, sería un gran cambio de paradigma, probablemente uno de los más importantes de toda la historia. Entonces, si una idea tiene el potencial de transformar el mundo de esa manera, ¿por qué todavía no existe? Lo curioso es que esta pregunta no apareció con Internet, ni con la revolución industrial, ni siquiera con la electricidad. La humanidad lleva haciéndosela desde hace mucho tiempo, muchísimo más antes de que existieran los motores, muchísimo más antes que existiera la palabra energía. Y durante siglos, algunas de esas mentes más brillantes de la historia intentaron responderla. Algunos dedicaron muchos años, otros gastaron fortunas construyendo máquinas que juraban haber descubierto el secreto. Hubo inventores que aseguraban haberlo conseguido. Incluso hubo personas que llegaron a demostrar prototipos funcionando frente al público. Y durante unos minutos, parecía que tenía razón, pero siempre ocurría lo mismo. Tarde o temprano la máquina se detenía, una y otra vez. Y fue justamente esa obsesión la que terminó llevando a la humanidad a descubrir algo mucho más importante que una máquina infinita. Descubrió las reglas invisibles que gobiernan el universo. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, primero tenemos que viajar mucho más atrás. Una época donde la física no existía y donde la simple pregunta ¿por qué se mueven las cosas? Iba a cambiar la historia para siempre. Hasta este punto la pregunta era sencilla. Si una máquina pudiera seguir moviéndose para siempre, ¿por qué nadie logró construirla? Hoy conocemos la respuesta, pero hace 2000 años nadie la conocía. De hecho, ni siquiera existía una ciencia capaz de responderla. Antes de que existieran los físicos, existieron los filósofos. Y mucho antes de que alguien hablara de energía, había personas intentando entender algo todavía más básico. ¿Por qué se mueven las cosas? Puede parecer una pregunta demasiado simple, pero durante siglos fue uno de los mayores misterios de la humanidad. Si empujas un carro y dejas de empujarlo, se detiene. Si pateas una piedra, después de recorrer unos metros, también se detiene. A simple vista, la conclusión parece bastante lógica. Para que algo siga moviéndose, alguien tiene que seguir empujándolo. Y eso fue exactamente lo que pensó uno de los filósofos más influyentes de toda la historia, Aristóteles. Hace más de 2300 años, intentó explicar el movimiento observando el mundo que tenía adelante. Y siendo honestos, su explicación era razonable. Él sostenía que el movimiento necesitaba una causa constante. Si una carreta avanzaba, era porque los caballos tiraban de ella. Si una flecha cruzaba el aire, era porque algo seguía impulsándola. Y cuando esa causa desaparecía, el movimiento también. Hoy sabemos que esa explicación era incorrecta, pero en aquella época parecía describir perfectamente la realidad. Nadie podía ver el aire frenando una piedra. Nadie hablaba de rozamiento. Nadie sabía que existían fuerzas invisibles actuando constantemente sobre los objetos. Durante casi 2000 años, esa forma de entender el movimiento dominó una buena parte del pensamiento europeo. Y eso nos deja una enseñanza curiosa. No siempre una idea permanece tanto tiempo porque sea correcta. A veces permanece porque todavía no existen las herramientas para demostrar que está equivocada. Todo empezó a cambiar muchos siglos después. A comienzos del siglo XVII,
apareció un hombre que decidió hacer algo bastante inusual para su época. En lugar de limitarse a discutir ideas, empezó a ponerlas a prueba. Ese hombre era Galileo Galilei. En vez de preguntarse cómo debía funcionar el universo, quería descubrir cómo funcionaban realmente. Y para hacerlo recurrió a algo que hoy nos parece completamente normal, pero para ese momento era casi revolucionario: experimentar. Galileo comenzó a estudiar cómo caían los objetos, cómo rodaban por planos inclinados, cómo cambiaba su movimiento cuando el rozamiento era menor. Y cuanto más observaba, más raro le parecía todo, porque empezó a notar algo muy curioso. Cuanto menos rozamiento había, más tiempo seguían moviéndose los objetos. Puede parecer una observación pequeña, pero escondía una idea gigantesca. Entonces Galileo hizo un ejercicio de imaginación, uno que cambiaría la física para siempre. Se preguntó, ¿qué pasaría si el rozamiento desapareciera por completo? No un poco, por completo. La respuesta era sorprendente. El objeto nunca tendría un motivo para detenerse, seguiría moviéndose indefinidamente. Era una conclusión completamente opuesta a la de Aristóteles, y aunque hoy nos parezca evidente, en aquel momento era una auténtica revolución. Años más tarde, otro científico tomó esa idea y la convirtió en una ley matemática. Ese científico fue Isaac Newton. Su primera ley, conocida como la ley de la inercia, dice algo que cambió para siempre nuestra forma de entender el movimiento. Un objeto que ya está en movimiento seguirá moviéndose en línea recta y a velocidad constante, siempre que ninguna fuerza actúe sobre él. En otras palabras, las cosas no necesitan una fuerza para seguir moviéndose, necesitan una fuerza para cambiar su movimiento. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo, porque por primera vez en la historia parecía que la humanidad estaba a un paso más cerca de responder la gran pregunta: si un objeto puede seguir moviéndose para siempre, ¿nos podríamos construir una máquina que aprovechara ese movimiento para generar energía sin detenerse jamás? La idea sonaba brillante y no tardó en entusiasmar a inventores de toda Europa. Durante los siglos siguientes comenzaron a aparecer ruedas, engranajes, sistemas hidráulicos y mecanismos cada vez más ingeniosos. Todos prometían haber encontrado la solución. Todos parecían estar a un pequeño detalle de cambiar la historia. Pero había un problema que todavía nadie entendía, porque una cosa era mantener un objeto en movimiento y otra completamente distinta era intentar crear energía infinita. Y esa diferencia iba a llevar siglos en entenderla. La idea era demasiado tentadora como para dejarla pasar. Si Galileo había demostrado que un objeto podía seguir moviéndose indefinidamente en ausencia del rozamiento, y Newton había explicado matemáticamente por qué era eso posible, entonces llegaba esta pregunta: ¿y si construimos una máquina capaz de aprovechar ese movimiento para producir energía para siempre? Vista desde hoy, la idea puede sonar ingenua, pero en aquella época era completamente razonable. Después de todo, todavía nadie conocía la ley de la termodinámica. Nadie sabía exactamente qué era la energía, y mucho menos entendían que existían los límites fundamentales que ninguna máquina podría romper. Así empezó una carrera que duraría siglos, una carrera donde participaron inventores, relojeros, ingenieros, artesanos e incluso nobles que financiaban proyectos convencidos de que estaban a punto de presenciar uno de los mayores descubrimientos de la historia. Y curiosamente, muchos de esos inventos parecían funcionar. Uno de los diseños más famosos fue el de las ruedas desbalanceadas. La idea era sencilla: imaginá una rueda con varias pesas distribuidas alrededor de su borde, pero esas pesas no estaban fijas, podían deslizarse. El inventor pensaba lo siguiente: si logro que, mientras la rueda gira, las pesas del lado que baja queden más alejadas del centro y la del lado del que sube se acerquen al eje, ese lado siempre va a pesar más. Y si un lado pesa más que el otro, la rueda debería seguir girando para siempre. Cuando ves los dibujos por primera vez, es difícil encontrar un error. Todavía hoy hay personas que lo ven y piensan: esto parece que puede funcionar. Y justamente por eso resultaban tan convincentes. No eran ocurrencias absurdas, eran mecanismos ingeniosos, muy
ingeniosos, pero cada vez que alguien construyó uno, pasaba exactamente lo mismo. Al principio giraba, después iba perdiendo velocidad y finalmente se detenía. Entonces aparecieron nuevas ideas. Algunos pensaron que el problema no estaba en las pesas, estaban en los imanes. Los imanes parecían casi mágicos, podían atraer objetos sin casi tocarlos, podían empujarlos, podían mover cosas a distancia. Y eso hizo que muchos imaginaron una rueda rodeada de imanes estratégicamente colocados. La teoría era simple: un imán atraería a la rueda. Cuando llegaría a cierto punto, otro imán la empujaría. Después aparecería otro y otro, como si una mano invisible la hiciera girar eternamente. Sobre el papel era brillante. En la práctica nunca funcionó, porque el mismo imán que ayudaba a mover la rueda también terminaba frenándola unos centímetros más adelante. Lo que parecía una ventaja escondía exactamente el mismo problema. Más tarde aparecieron las máquinas impulsadas por agua. Otras utilizaban aire comprimido. Algunas mezclaban poleas, engranajes y contrapesos con una complejidad impresionante. Cada inventor estaba convencido de haber encontrado el detalle que todos los anteriores habían pasado por alto. Y sin embargo, el resultado siempre era el mismo. Las máquinas se detenían. Llegados a ese punto, sería muy fácil reírse de ellos, pensar que simplemente no entendían lo que estaban haciendo. Pero esa sería una conclusión bastante injusta, porque muchos de esos inventores eran personas extraordinariamente inteligentes. Algunos dedicaron décadas enteras a mejorar sus diseños. Otros construyeron decenas de prototipos. No les faltaba creatividad, no les faltaba esfuerzo. Lo que les faltaba era una pieza del rompecabezas que en ese momento todavía nadie conocía. Y eso nos lleva a una pregunta mucho más interesante. ¿Todos esos inventores fallaban por un pequeño error de diseño? ¿O existía una razón mucho más profunda que hacía imposible que cualquiera de ellos funcionara, sin importar qué tan perfecto estuviera construido? Durante mucho tiempo nadie tuvo la respuesta, hasta que la física dejó de mirar las máquinas y empezó a mirar algo mucho más fundamental: la propia naturaleza de la energía. Y fue justamente en medio de toda la obsesión cuando apareció un personaje que, por un momento, hizo creer que en media Europa que el misterio había sido resuelto. Su nombre era Johann Blessler, aunque la mayoría lo conocía por un seudónimo, Ophir Reuss. A comienzos del siglo XVIII presentó una enorme rueda de madera que, según él, podía girar completamente sola, sin motores, sin animales, sin personas empujándola, simplemente giraba. La noticia se propagó rápidamente. Los ingenieros, científicos, nobles e incluso los miembros de la realeza viajaron para verla con sus propios ojos. Y lo más sorprendente era que aparentemente funcionaba. En una de las demostraciones más famosas, la rueda fue encerrada en una habitación sellada durante varias semanas. Cuando volvieron a abrir la puerta, seguía girando. Para muchos la discusión había terminado. La máquina de movimiento perpetuo existía, pero había un problema. Blessler nunca permitió que nadie examinara el interior de la rueda. Siempre encontraba una excusa. Decía que revelar el mecanismo significaría perder el invento más valioso de la historia. Con el paso de los años comenzaron a aparecer dudas, y después de su muerte varios testimonios aseguraron que todo había sido un engaño, cuidadosamente preparado. Algunos afirman que la rueda era movida desde otra habitación mediante mecanismos ocultos. Otros que sostenían asistentes secretos encargados de mantenerla en movimiento cuando nadie la miraba. Nunca se pudo demostrar exactamente cómo funcionaba, pero sí quedó claro algo mucho más importante. Si la máquina realmente hubiera producido energía infinita, hoy ocuparía el mismo lugar en la historia que la electricidad o la máquina de vapor, y sin embargo terminó convirtiéndose en una de las polémicas científicas más famosas de su época. Hasta este punto, todos los intentos parecían tener algo en común. Cuando una máquina dejaba de funcionar, la explicación siempre era la misma: todavía no encontramos el diseño correcto. Siendo sinceros, era una conclusión bastante razonable.
Porque cuando el invento falla, normalmente pensamos que el problema está en el inventor, en los materiales, en la tecnología o en algún pequeño detalle que todavía no fue descubierto. Pero, ¿y si el problema nunca hubiera estado ahí? Imagínate que dentro de 100 años aparece el mejor ingeniero de la historia. Tiene materiales imposibles de fabricar hoy, computadoras millones de veces más potentes, inteligencia artificial capaz de diseñar cualquier mecanismo. En definitiva, tiene todo a su favor. ¿Podría construir una máquina de movimiento perpetuo? La mayoría respondería que sí. Después de todo, hace 200 años nadie imaginaba que existieran satélites, teléfonos o personas caminando sobre la luna. ¿Por qué esto tendría que ser diferente? La respuesta está en entender que no todos los problemas son iguales. Hay problemas de ingeniería, hay problemas de física. No es lo mismo. Si hace 2000 años alguien me preguntaba si era posible construir un avión, la respuesta no era no. Era que todavía no sabemos cómo hacerlo, porque nada en las leyes de la naturaleza impedía que un avión existiera. Solo faltaba el conocimiento. Lo mismo pasó con los submarinos, con los cohetes, con el internet. Todos parecían imposibles, hasta que alguien encontró la manera. Pero la máquina de movimiento perpetuo pertenece a una categoría completamente distinta. No porque sea difícil. Hasta donde sabemos, choca directamente con las reglas sobre las que funciona el universo. Y para entender por qué, primero tenemos que hablar de una persona que usamos todos los días, la energía. Curiosamente, la mayoría de nosotros sabe usar esa palabra, pero muy pocos saben qué significa realmente. Que una persona tiene mucha energía, que un auto consume mucha energía, pero en física, la energía no es una sustancia, no es un combustible misterioso escondido dentro de las cosas. Es simplemente la capacidad que tiene un sistema en producir cambios. Mover algo, calentarlo, iluminarlo, empujarlo, levantarlo. Todo eso requiere energía. Y hay algo fascinante. La energía cambia constantemente de forma, pero nunca desaparece. Imaginad una pelota apoyada en la parte más alta de una montaña. Aunque esté completamente quieta, tiene energía. No porque se esté moviendo, sino porque está en una posición desde la que puede caer. Ahora soltala. Mientras baja, esa energía empieza a transformarse en movimiento. Cada vez rueda más rápido hasta que finalmente golpea el suelo. Y ahí parece que toda esa energía desapareció. Pero no desapareció. ¿Escuchaste el golpe? Ese sonido también es energía. La pelota se calentó, aunque sea una cantidad tan pequeña que no podamos notarla. El piso absorbió otra parte. Incluso la pelota se deformó, apenas durante una fracción de segundo. La energía nunca dejó de existir, simplemente cambió de forma. Y esa idea, que hoy parece bastante lógica, fue una revolución para la ciencia. Tanto que terminó convirtiéndose en una de las leyes más importantes de toda la física. La energía no se puede crearse ni destruirse, solo puede transformarse. Y por un instante, parecería que la máquina de movimiento perpetuo vuelve a tener una oportunidad. Porque si la energía nunca desaparece, ¿por qué no podríamos reutilizarla una y otra vez para siempre? Es una excelente pregunta. Y justamente ahí fue donde apareció el verdadero obstáculo. Uno que no tiene que ver con engranajes, ni con ruedas, ni con imanes. Tiene que ver con una propiedad del universo que durante mucho tiempo pasó completamente desapercibida. La entropía. Y entenderla cambia por completo la historia. Hasta ahora descubrimos algo importante. La energía no desaparece, solo cambia de forma. Entonces, ¿por qué no podemos aprovecharla una y otra vez para siempre? A primera vista parecería que deberíamos poder. Y para entender por qué no ocurre, no hace falta un laboratorio. Alcanza con mirar algo que todos vimos alguna vez. Imagínate que preparas un café bien caliente. Lo apoyas sobre la mesa, te distraes con el celular unos minutos y cuando volvés está tibio. Un rato después está frío. Nunca nos llama la atención. Pasa todos los días. Pero ahora míralo al revés. ¿Alguna vez viste una taza de café frío empezar a calentarse sola? Sin microondas, sin fuego, sin que nadie la toque. Claro que no. Y eso es raro, porque la energía no desapareció. Simplemente pasó del café al aire que lo rodeaba. La habitación quedó ínfimamente más caliente. Tan poquito que ni lo notamos. Pero esa energía sigue ahí. Entonces,
¿Por qué nunca vuelve sola al café? Porque siempre vemos el calor salir, pero nunca regresar por sí mismo. Durante mucho tiempo, esa pregunta no tuvo una respuesta clara, hasta que los físicos descubrieron algo sorprendente. La naturaleza tiene una especie de dirección preferida, no porque alguien la obligue, sino porque estadísticamente es la forma más probable de que ocurran las cosas. Imagínate que abrís un frasco de perfume. En pocos segundos el aroma empieza a llenar toda la habitación. Las moléculas se dispersan por todas partes. Ahora pensá al revés. ¿Qué probabilidades hay de que, de repente, todas esas moléculas vuelvan exactamente al frasco por sí solas? No es que una ley les prohíba hacerlo, es que la probabilidad es tan absurdamente pequeña que, en la práctica, nunca ocurre. Con el calor pasa exactamente lo mismo. La energía tiende a dispersarse, a repartirse, a distribuirse, y una vez que se dispersó, recuperarla completamente es imposible. No porque las máquinas sean malas, no porque los ingenieros se equivoquen, sino porque así funciona el universo. Y recién ahora podemos ponerle nombre a esta idea. Los físicos la llaman entropía. Dicho de una forma muy simple, la entropía mide cuánto se dispersó la energía dentro de un sistema. Cuanto más se dispersa esta, más difícil es volver a aprovecharla para realizar trabajo útil. Imaginemos por un momento la máquina más perfecta que pueda concebir, sin rozamiento, sin piezas desgastadas, fabricada con materiales ideales. ¿Funcionaría para siempre? La respuesta sigue siendo que no. Porque incluso si elimináramos todos los defectos de la máquina, no podríamos eliminar las leyes de la naturaleza. En cada transformación de energía, siempre habrá una parte que se disperse, generalmente de forma de calor, no porque esté desapareciendo, sino porque deja de estar disponible para hacer el trabajo que nosotros queremos. Pensá en un molino. El agua cae y mueve las aspas. Ese movimiento hace girar un eje, y el eje mueve un generador, y el generador produce energía. Parece un sistema perfecto, pero en cada paso ocurre algo. Los rodamientos se calientan, el generador también. El agua genera turbulencias, el aire ofrece resistencia. Cada una de esas pequeñas pérdidas parece insignificante, pero cuando las sumás, entendés por qué nunca obtenés el 100% de la energía inicial. Siempre hay una parte que termina dispersándose. Y ahora viene la conclusión más importante de todo el documental. Durante siglos, miles de personas pensaron que el movimiento perpetuo era un problema de ingeniería, que solo hacía falta encontrar el mecanismo correcto. Pero no, el problema nunca estuvo en los engranajes, nunca estuvo en los materiales, nunca estuvo en la inteligencia de los inventores. El verdadero límite estaba escrito en las propias reglas del universo, y eso cambia completamente la pregunta. Ya no se trata de cuál es la máquina perfecta, sino entender por qué el universo funciona de esta manera. La respuesta parece bastante clara. Una máquina en movimiento perpetuo no existe, y según todo lo que sabemos hasta hoy, no puede existir. No porque falte inteligencia, tampoco porque la tecnología sea lo suficientemente avanzada, sino porque, hasta donde indican todos los experimentos realizados durante siglos, violaría algunas de las leyes más fundamentales de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa con el Sol? Después de todo, lleva brillando unos 4.600 millones de años. Todos los días ilumina la Tierra, la calienta y hace crecer las plantas. Impulsa el viento, evapora el agua de los océanos y gracias a él existen los ríos, el clima y, en última instancia, la vida. ¿No sería eso una máquina de movimiento perpetuo? La respuesta es no. Y entender por qué termina de cerrar toda esta historia. El Sol no crea energía de la nada. En su interior ocurre un proceso llamado fusión nuclear. Átomos de hidrógeno se unen para formar helio. En ese proceso, una pequeña parte de la masa se transforma en energía. Es esa energía la que viaja por el espacio y llega hasta nuestro planeta, pero este combustible no es infinito. De hecho, el Sol se está consumiendo desde el día que nació. Lo hace tan lentamente que, desde nuestra escala del tiempo, parece eterno, pero no lo es. Dentro de unos 5.000 millones de años, agotará gran parte de su hidrógeno y cambiará por completo. Con el viento pasa algo parecido. No sopla porque sí. El Sol calienta distintas regiones de la Tierra de manera desigual. Ese calentamiento genera diferencias de temperatura y presión, y esas diferencias ponen el aire en movimiento. Los ríos tampoco fluyen por arte de magia.
El agua cae porque la gravedad la atrae, pero antes tuvo que evaporarse. Y para evaporarse necesitó la energía del sol. En otras palabras, cada una de esas fuentes de energía depende de la otra. No existe un ciclo que produzca energía desde la nada. Lo único que vemos son transformaciones, exactamente lo mismo que venimos descubriendo desde hace un rato. Y aunque parezca raro, eso no hace que el universo sea menos impresionante. Al contrario, miles de personas persiguieron una idea que jamás consiguieron construir. Podría parecer una pérdida de tiempo, pero fue exactamente lo contrario, porque intentando fabricar una máquina imposible, terminaron descubriendo algunas de las leyes más importantes de toda la ciencia. Entendieron qué es la energía, cómo se conserva, por qué se transforma y por qué el universo tiene límites que ninguna tecnología puede romper. Paradójicamente, el mayor legado del movimiento perpetuo nunca fue una máquina, fue el conocimiento que nos dejó intentar construirla. Y quién sabe, tal vez ese sea el motor del progreso, no encontrar siempre la respuesta que buscamos, sino hacer las preguntas correctas, porque al final las preguntas cambian, las teorías cambian, incluso la ciencia cambia cuando aparecen nuevas evidencias, pero hay algo que nunca cambia: la curiosidad humana.